del año, con la mínima hecha, 5 títulos. No está Felipe Vivancos. Javier López sería el outsider y, como decía antes Andreu Novakoski, ahí hay algunos outsiders como Barragán, como Pedro García, como Ernesto Prados e Iván Maiza. Para acabar las puntualizaciones también que me envían, el mismo Santi Moreno, canguro de Ávila, me ha dicho que Nuria Lugueros es leonesa. Es leonesa. Y no es de Palencia. Y mira, nos dice Miguel Villaseñor que 2 juniors ganando el 60 liso y 60 vallas. Cristina Lara y Teresa Randonea. ¿No? Sí. Bueno, mañana sí que prometo abrir el Twitter. Hoy no lo he hecho, la verdad. Tanto ya no me da, ¿eh? Cada día voy a menos. Ya no soy ni la sombra de aquel que fui, que podía tener 50 cosas abiertas. Que esto del atletismo, te despistas un momento y te han saltado, te han lanzado, te han corrido y te enteras. Ahí vamos con la primera ronda, primera de las 4 series. De los 60 metros vallas, los 3 primeros de esta serie, los 4 mejores tiempos al final progresarán a la semifinal de mañana por la mañana. Alberto Leiva, calle 2, Jackson Quiñónez, calle 3, Lander Hill, calle 4, Joel Quelute, calle 5, Ricardo Flor, calle 6, Ignacio Ortiz, calle 7, Víctor Orduña, calle 8. Arranca esta serie, Jackson Quiñónez, que había tropezado Alberto Leiva, Jackson Quiñónez en solitario la carrera, 7.82. Ya con poderío, a las primeras de cambio, Jackson Quiñónez consiguiendo lo que se esperaba, la victoria, y sacando muchos metros al segundo clasificado. Seguramente, aunque no fuera necesario, pero el esfuerzo que hacía ha sido una manera de activarse de cara a mañana. Sí. Sí, pues se hubiera podido dejar ir, nada más pasar la última valla. Nada más pasar la quinta valla se podía haber dejado ir. Ahí está. Ahí se tropieza, se había tropezado Leiva. Y qué ventaja. Y segundo ha sido Lander Hill con 8.28 y tercero Joel Quelute con mejor marca personal, 8.32. La atleta del Tenerife Caja Canarias. Lander Hill es del Tolosa y Jackson Quiñónez del Fútbol Club Barcelona. Ellos tres van directamente a la semifinal de mañana e Ignacio Ortiz va a tener que esperar, un hombre que este año había corrido en 8.01. Tercer clasificador, le dan perdón a Ricardo Flor con 8.32. Han corregido. Han corregido el resultado de Jackson Quiñónez 7.82, Lander Hill 8.28, Ricardo Flor 8.32. Sí. Y Joel Quelute, que le habían dado en tercera posición, ahora es sexto con 8.48. Vale. Pues no ha habido mejor marca para él. Aquí lo vemos en pantalla. Quiñónez, López, Barragán y Pedro García. Francisco Javier López ganó también la Copa del Rey de Clubs de Valencia por delante de Pedro García, precisamente. Y Arnau Erta, que está aquí, fue subcampeón de Cataluña. Arranca la prueba por la parte más elevada Francisco Javier López, que ya está por delante también con mucha distancia, consigue la victoria y es Arnau Erta el que habrá conseguido la segunda plaza, 7.80. Mejor marca para él. Muy bien, 7.80. Pues para abrir boca, muy bien, ¿eh? Oye, muy bien, ¿eh? Ha quedado a 6 también de la centésimas de la mínima, ¿eh? Nos ha corrido muy bien, ¿eh? Segundo era Arnau Erta. Sí, Igor Legarda ha sido tercero. Con mejor marca personal, Legarda. 7.80 Francisco Javier López, mejor marca personal. Personal, ¿eh? No solo la temporada, sí. Arnau Erta 8.17, 8.20 para Igor Legarda, mejor marca personal. Se clasifica para las semifinales de mañana por la mañana. Mañana estaremos desde las 11:15 en directo, Teledeporte, hasta las 2:30.